Hoy tenemos sobre la mesa una exploración detallada que de verdad desafía por completo, y diría que desde la raíz, una de las ideas más aterradoras que han habitado en los sistemas de pensamiento humanos. Ujú. A lo largo de la historia, claro. Y me refiero al concepto del juicio final, Sí, es un tema pesadísimo. desadísimo. Y la misión de nuestra inmersión en las fuentes el día de hoy es desempacar un texto de naturaleza profundamente filosófica, también psicológica, que toma esta idea. Una idea que siempre asociamos con castigo. Exacto, tradicionalmente asociada con el castigo, el fuego, el azufre y bueno, un miedo paralizante, y la transforma en algo radicalmente distinto. Quien haya crecido viendo pinturas renacentistas, por ejemplo. O escuchando ciertas narrativas dogmáticas. Claro, probablemente tenga muy grabada la imagen de un tribunal cósmico punitivo al final de los tiempos. Pero hay una idea en este material que sirve como un gancho perfecto para empezar, y es esta. A ver qué opinas. Dime. ¿Qué pasaría si el juicio final no fuera un evento de condena, sino más bien un proceso continuo de evaluación que cada mente debe hacer sobre sus propias creaciones para poder sanar? Ujú. Es un enfoque que altera toda la perspectiva que se suele tener sobre el tema. Yo estoy fascinado con lo radical que es esto. Es un giro conceptual verdaderamente fascinante. Y, a ver, para abordar un material con este nivel de profundidad, lo ideal es mantener una atmósfera de mucha calma, de total objetividad. Sí, definitivo. Pues puramente desapegada. No estamos aquí para debatir dogmas ni para defender ninguna religión en particular, No, para nada. Esa no es la idea. sino para analizar cómo el origen del miedo humano está íntimamente ligado a la forma en que se interpretan palabras y conceptos antiguos. El texto propone una especie de disección psicológica, despojando al juicio final de toda esa carga dramática. Toda esa carga teatral casi. Exactamente, esa teatralidad que la humanidad le ha impuesto, para revelar lo que describe como un mecanismo de aprendizaje y de liberación mental. A ver, vamos a desempacar esto desde el principio, porque para llegar a esa liberación, el texto establece primero un contraste fundamental, un contraste para entender de dónde viene nuestro miedo. El origen del problema. ¿Sí? Habla de una confusión intrínseca en la mente humana, una especie de error de sistema, y menciona la diferencia entre lo que llama magia y milagros. Ujú. Y admito que al leer la palabra magia me quedé con algunas dudas, porque asumo que la fuente no se refiere a, no sé, sacar conejos de un sombrero, ni a trucos de ilusionismo. Claro que no. Entonces, ¿qué significa exactamente magia en este contexto? Es una distinción crucial. El texto diagnostica el problema central del sufrimiento humano, argumentando que la mente ha olvidado un hecho muy, muy simple, y es que no se creó a sí misma. O sea, la mente olvida su origen. Exacto. Cuando surge el egocentrismo, cuando la mente se convence de que es la autora absoluta de su propia existencia y decide operar de manera aislada, desconectada de su origen, cae en la creencia en la magia. Ya veo. La magia se define aquí como la ilusión de que se puede fabricar una realidad propia, completamente separada de la realidad objetiva o de lo que el texto llama la mente del creador. Ujú. Y además creer que esa invención tiene poder absoluto sobre uno mismo. Para aterrizar esto un poco, pensemos en un ejemplo cotidiano para quien nos escucha. A ver. Sería como, cuando alguien va en el tráfico, un coche se le cierra agresivamente y en cuestión de segundos la mente de esa persona fabrica toda una novela de persecución. Sí, una película entera. Una película. Se convence de que el otro conductor lo hizo a propósito para arruinarle el día, genera ira, genera estrés e incluso arruina su propia tarde basándose en una narrativa que ocurrió puramente en su cabeza. Totalmente. Porque el otro conductor quizás, no sé, solo estaba distraído. Pero la realidad fabricada por el ego se siente completamente real para quien la inventó. A eso se refiere con que las creaciones de la mente son reales para quien las fabrica. Es un ejemplo perfecto, de verdad, ilustra maravillosamente el mecanismo. La voluntad de crear es descrita en la fuente como un regalo original. Un don. Un don, sí. Sin embargo, al residir esa inmensa capacidad creadora en la mente humana, todo lo que se fabrica por cuenta propia, incluso desde el miedo o el egocentrismo, como en tu ejemplo del tráfico, resulta ser abrumadoramente real para quien lo está experimentando. Porque el cuerpo reacciona. Claro, el cuerpo reacciona, el pulso se acelera, el estrés es medible médicamente.
Sin embargo, y esta es la clave filosófica del texto, esa invención no es real en un sentido absoluto o universal. Es solo una fabricación aislada. Exactamente. Que inspira la idea del juicio. Así es. Porque si una persona pasa toda su vida construyendo estas realidades mentales, creyendo firmemente en sus miedos, en sus rencores y en sus fabricaciones egocéntricas, Defendiendo sus ilusiones. defendiéndolas a muerte, pues la simple idea de que una fuerza superior, externa y todopoderosa venga a evaluar todo eso, debe generar un pavor indescriptible. Es que así es como se entrelaza todo el argumento. Si se vive bajo la ilusión de que las propias fabricaciones son la única verdad, la perspectiva de que un creador juzgue esas ilusiones genera terror puro. Claro, El texto nos dice que distinguir entre lo que uno fabrica por su cuenta desde el miedo y lo que realmente tiene valor es el primer paso para comprender el verdadero significado del juicio final. y aquí es donde el material lanza una de sus frases más contundentes, una idea verdaderamente revolucionaria. Hay una línea en las fuentes que me hizo detener la lectura por completo, te lo confieso. ¿Cuál fue? Dice textualmente, juzgar no es un atributo de Dios. Es una afirmación muy poderosa. Esa simple oración derrumba milenios de iconografía. Uno piensa en la Capilla Sixtina, en todas esas imágenes donde vemos a una deidad en un trono, separando físicamente a los buenos de los malos. Así es. Pero a ver, si juzgar no es un atributo divino según este texto, entonces, ¿de dónde salió todo este concepto? ¿Quién inventó el juicio final? Bueno, el material de origen ofrece una explicación psicológica muy profunda sobre esto. Afirma que el juicio final no es, bajo ninguna circunstancia, un castigo divino. El concepto se originó a raíz de algo que denomina la separación, y aclara que se introdujo no como un arma de condena, sino como uno de los muchos recursos de aprendizaje incluidos en un plan general de sanación. Interesante. La idea de un juicio vengativo es una proyección pura. La humanidad proyectó sus propios deseos de castigo y sus propias culpas sobre la figura divina. O sea, asumiendo que el universo juzgaría con la misma severidad con la que el ser humano suele juzgar a sus semejantes. Exactamente. Le atribuimos a lo divino nuestros peores defectos humanos. Espera un momento, detengámonos ahí, porque acabas de mencionar un término importante. Sí, dime. Cuando la fuente habla de la separación, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Hablamos de un evento histórico? ¿De una separación física de algún lugar? ¿O es un concepto puramente mental? Es una excelente pregunta porque es un término que puede prestarse a mucha confusión. En el contexto de este material, la separación no es un evento geográfico. No es como que alguien se mudó a otro planeta. No, ni tampoco es un momento exacto en la historia humana que podamos fechar. Se refiere a una disociación psicológica y espiritual. Ah, ok. Es el estado mental en el que la conciencia decidió verse a sí misma como algo fragmentado, aislado e independiente de su fuente original. Como desconectarse de la red. Buena analogía. Es el momento conceptual en el que el individuo empieza a creer que está solo contra el universo, compitiendo con los demás por recursos, por amor, por atención. De esa creencia de estar separado nacen el miedo, la vulnerabilidad y, por supuesto, la necesidad imperiosa de defenderse y de juzgar. Entendido. Es una fractura en la percepción misma. Así es. Y el texto aborda el tema del tiempo en relación a esto de una manera que me parece fascinante. Menciona que, del mismo modo en que esta creencia en la separación ha abarcado un periodo incalculable, millones de años de historia, el juicio final también se extendería por un periodo enorme. Es un proceso, no un evento. Exacto. Rompe con la idea de que es un evento de un solo día. No es un martes a las 3 de la tarde donde de repente todo se acaba. Para nada. Pero el texto dice que aquí es donde entran en juego los milagros. Y leo textualmente, que los milagros acortan el tiempo pero no lo abolen. ¿Qué papel juega un milagro en este proceso tan largo? Para entender esto, hay que dejar de lado la idea de un milagro como un fenómeno sobrenatural, algo que rompe las leyes de la física o de la biología. No es caminar sobre el agua. No en este contexto. El texto define un milagro fundamentalmente como un cambio de percepción. Es un retorno voluntario a la mentalidad recta. Un cambio interno. Totalmente.
Sugiere que si un número suficiente de mentes alcanza esta mentalidad milagrosa, O sea, si eligen soltar el conflicto. si eligen soltar el conflicto, el rencor y la ilusión de la separación, entonces este larguísimo proceso de evaluación y aprendizaje se acorta de una manera virtualmente inconmensurable. Se comprime el tiempo. Se comprime. Cada vez que una mente elige percibir una situación desde la comprensión y el perdón, en lugar del miedo, está acelerando este proceso de sanación a nivel colectivo. Lo cual nos lleva a un punto del texto que de verdad cambia por completo quiénes son los protagonistas de este juicio. Ujú. Generalmente, cualquier narrativa tradicional pondría a una deidad absoluta realizando esta evaluación desde arriba. Pero la fuente señala que en realidad son los hermanos, usando el término literal del texto para referirse a otras mentes, al resto de la humanidad. Sí. Ellos son quienes emprenderán este juicio con ayuda mutua. Describe este proceso no como un reparto de castigos, sino como la última curación. Es que constituye un cambio de paradigma monumental. En este marco de referencia, el castigo es un concepto completamente opuesto a la sanación, Son excluyentes. totalmente excluyentes. El objetivo de esta gran evaluación no es hundir a nadie en la miseria ni cobrar cuentas pendientes, sino restituir la salud mental. Podríamos llamarlo un proceso continuo de correcta evaluación. Correcta evaluación. Sí, consiste en su esencia más pura en que la mente aprenda a distinguir qué es lo que verdaderamente tiene valor y qué es lo que carece por completo de él. Y esto plantea algo muy interesante sobre el agotamiento diario que vemos hoy en día. Muchas personas viven abrumadas, drenadas emocionalmente. Muchísimas. Y es porque le otorgan un valor inmenso a cosas que, si se analizan fríamente, no tienen sustancia. Comentarios en redes sociales, expectativas irreales, rencores de hace 20 años. Que ya no existen en ningún lado más que en su mente. Exacto. El texto advierte que, hasta que no se haga esa distinción clara, la mente seguirá experimentando oscilaciones constantes, atrapada entre ser libre y ser prisionera de sus propias creaciones sin sentido. Y por eso la correcta evaluación es tan vital. Es el proceso de aprender a soltar lo que no tiene peso real. Soltar el equipaje. Cuando se deja de alimentar energéticamente a esas fabricaciones, a esos conflictos imaginarios, la capacidad de elegir el libre albedrío puede dirigirse de manera racional y pacífica hacia lo constructivo. Si toda esta idea desarma y transforma el concepto del juicio final, me hace pensar inmediatamente en la otra gran palabra que siempre lo acompaña, Ya sé a cuál te refieres. y que aterra a todos por igual: el apocalipsis. El apocalipsis, claro. Cuando se escucha esa palabra, la mente se va directo a las películas de Hollywood. Destrucción masiva, meteoritos, fuego cayendo del cielo, el fin absoluto de la civilización. La fuente también le da la vuelta a este concepto tan pesado. Totalmente. Y es un alivio leerlo, la verdad. El texto reinterpreta el apocalipsis alejándolo de cualquier connotación destructiva física. Ujú. Indica que el primer paso necesario hacia la libertad comprende, y cito, separar lo falso de lo verdadero. Separar lo falso de lo verdadero. Y hace hincapié en que este es un proceso de separación constructivo. Según la fuente, ese es el verdadero y único significado del apocalipsis. Una especie de filtro mental masivo donde se clarifica qué sirve y qué no. Fíjate que para visualizar esto, pensaba en una analogía más moderna. A ver si estás de acuerdo. Adelante. Es como cuando en una gran empresa se hace una auditoría profunda. O a un nivel más personal, cuando alguien decide hacer una limpieza exhaustiva en el disco duro de su computadora. Me gusta esa imagen. Se abren carpetas que llevan años acumulando polvo digital. En ese proceso se encuentran documentos vitales, fotografías hermosas, proyectos sumamente valiosos. Lo que tiene valor real. Exacto, pero también hay archivos corruptos, borradores inservibles o incluso virus que están ralentizando el sistema. El apocalipsis, bajo esta nueva lente, sería ese proceso de sentarse a contemplar absolutamente todo lo que se ha creado en la mente y tomar la decisión consciente de conservar solo lo bueno. Esa analogía del disco duro ilustra muy bien la mecánica del proceso. La fuente menciona que, al final, cada conciencia contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo que tiene valor genuino. Ujú. A partir de ese momento de claridad, la mente puede comenzar a observar sus propias creaciones sanas con aprecio,
simplemente por el mérito intrínseco que tienen, libres ya de la interferencia del miedo. Pero a ver, aquí es donde me surge una duda fuerte, y creo que es la resistencia lógica que cualquiera tendría al escuchar esto por primera vez. Dime, a ver. Suena increíble en teoría, suena hasta poético eso de conservar solo lo bueno, pero en la práctica, ¿qué pasa con lo malo? Esa es la gran pregunta. Volviendo a la analogía de la computadora, ¿qué ocurre con esos archivos corruptos? Si alguien lleva 10 años albergando un odio profundo hacia un familiar o creyendo firmemente que no tiene ningún valor como persona, esa idea no desaparece mágicamente de la noche a la mañana solo porque hoy decide decir, esto es falso. Claro que no. Hay una resistencia psicológica tremenda. ¿Cómo aborda el material este choque entre la teoría hermosa y la terquedad de la mente humana? ¿Se queman esos archivos en un fuego virtual? Es una observación fundamental, de verdad, porque toca la aplicación práctica de toda esta filosofía. La respuesta del texto es muy pacífica, pero requiere de un proceso. Como dices, no pasa de la noche a la mañana. No es magia. Exacto. No hay un fuego destructivo exterior. El material explica que estas creaciones falsas, ya sea el rencor, la baja autoestima, el miedo a escasear, solo existen porque la mente invierte energía y creencia en ellas. Las alimentamos. Las alimentamos constantemente. Son como proyecciones en una pantalla. Cuando la mente, a través de esta auditoría honesta de la que hablábamos, reconoce que esas creaciones no le aportan paz, comienza a retirar su creencia. Les quita la atención. Y al retirar la creencia, el sustento desaparece. No ocurre como un truco instantáneo. Es un proceso gradual de desinversión de energía. Al final, lo ilusorio colapsa por su propio peso. Se desvanece. Simplemente se disuelve en la nada de donde provino, dejando espacio únicamente para la claridad. Me parece una forma muy elegante de verlo. Lo falso no necesita ser combatido con violencia. No, combatirlo es darle más realidad. Tienes razón, simplemente necesita dejar de ser creído. Ahora, avanzando en los conceptos del texto, me llama la atención el análisis que se hace sobre la palabra final. El material hace una observación muy aguda al respecto. Sugiere que este término asusta no solo porque sea proyectado sobre la figura divina, sino por la fuerte asociación inconsciente que tiene la palabra final con la muerte en el imaginario humano. Exactamente. Todos asociamos finales con dejar de existir. Y el texto clasifica ese temor específico como un ejemplo sobresaliente de percepción invertida. Percepción invertida. Básicamente, afirma que la mente humana está leyendo la situación completamente al revés. Argumenta que si se examina de manera objetiva el significado de este juicio de evaluación, queda clarísimo que no representa el final de nada. ¿Y qué representa entonces? Al contrario, lo define maravillosamente como el umbral de la vida. El umbral de la vida. Es decir, vemos las cosas literalmente de cabeza. Pensamos que la evaluación es la muerte, cuando en realidad es el comienzo de algo real. Así es. Y el argumento que lo sostiene tiene muchísima lógica, fíjate. Señala que nadie que viva crónicamente aterrorizado puede estar realmente vivo. Es sobrevivir, no vivir. Exacto. Si una persona pasa sus días temiendo constantemente un castigo inminente, dudando de cada paso, su existencia se parece más a una parálisis que a una vida plena y vibrante. Y esto nos lleva a una regla muy reconfortante que establece el texto. Como se mencionó al principio, la mente no se creó a sí misma. Regresamos al origen. Sí, todo se conecta. Por lo tanto, resulta lógicamente imposible que la mente pueda someterse a su propio juicio final respecto a su existencia esencial. A ver, explícame eso un poco más. Que nadie puede juzgar su propio ser, porque no es el autor de dicho ser. El ser intrínseco, lo que realmente somos en esencia, permanece intocable e incuestionable. No está sujeto a debate. Para nada. Sin embargo, este juicio sí se puede y se debe aplicar significativamente a todo lo que la mente ha fabricado. Claro, se juzgan los sistemas de creencias, las proyecciones, las ilusiones que inventamos. Exacto. Y lo más impactante es que el texto anima a aplicar esta auditoría en cualquier momento. No es necesario esperar al fin del mundo. Puedes hacerlo hoy. Se puede revisar hoy mismo lo que se ha fabricado mentalmente y tomar la decisión de retener en la memoria únicamente lo creativo y lo bueno. Y el material afirma que esa es la única directriz que una mentalidad recta puede dictar.
Pero esto me lleva a otra de las grandes revelaciones, y confieso que quizás es mi favorita de toda esta exploración, y tiene que ver con la naturaleza del tiempo. Ah, el tiempo. Es vital aquí. Porque para gran parte del mundo, el tiempo es un enemigo. Es una cuenta regresiva implacable hacia la decrepitud, hacia perder oportunidades. Pero aquí se plantea algo totalmente distinto sobre ¿para qué sirve el tiempo en realidad? El clímax conceptual de todo este análisis se encuentra justamente ahí. La fuente establece que el único propósito del tiempo es, literalmente, dar tiempo. Me encanta esa redundancia intencional del texto. El propósito del tiempo es dar tiempo. Es casi como un respiro. Lo es. Un margen de gracia gigantesco que se otorga para poder realizar este juicio perfecto y paciente sobre las propias creaciones. Es como tener un lienzo infinito donde se puede seguir practicando, borrando y pintando de nuevo. Hasta que salga bien. Hasta que se aprende a conservar solo los trazos que realmente reflejan luz y valor. Es un espacio para la rectificación sin condena. Y el objetivo final de este vasto proceso en el tiempo es sumamente claro. El texto asegura que cuando llegue el punto en que todo lo que se retenga en la memoria sea únicamente digno de amor, no habrá ya ninguna razón concebible para seguir sintiendo miedo. Porque el miedo se alimenta de lo que no es amor. Exactamente. Ese estado culminante, esa ausencia total de temor, es el papel individual en lo que el material denomina la expiación. Un momento. Pausa obligada aquí. A ver. Porque expiación es otra de esas palabras sumamente pesadas, casi tanto como apocalipsis. Totalmente. Carga con siglos de culpa en la cultura popular. Suele sonar a tener que pagar por los pecados con sufrimiento, a castigo autoinfligido, a andar de rodillas. ¿Cómo la define este material para que encaje con todo este mensaje de sanación del que venimos hablando? Es vital hacer esa aclaración, qué bueno que lo mencionas. En el glosario específico de este texto, la expiación no tiene absolutamente nada que ver con el sufrimiento, el sacrificio o el pago de deudas a través del dolor. Menos mal. Se redefine como el principio de corrección. Es simplemente deshacer el error. Deshacerlo, no pagarlo. Exacto. La expiación es el reconocimiento pacífico de que la separación nunca fue real. Y por lo tanto, no hay nada por lo cual ser castigado. Es el retorno definitivo a la paz interior mediante la eliminación sistemática de todo lo que no está basado en el amor. Fíjate que, para recapitular toda esta inmersión profunda que hemos hecho hoy, creo que hemos tomado un concepto que a lo largo de los siglos ha funcionado como una de las principales herramientas para generar terror. Terror, culpa y control. Sí, control sobre las masas. Y al desempacarlo a la luz de esta fuente, el escenario cambia por completo. Es otra perspectiva. En lugar de encontrar fuego, azufre y una condena eterna, hemos descubierto una propuesta para una auditoría mental continua. Se presenta un panorama donde este supuesto final es en realidad un trabajo interno, un trabajo paciente y colaborativo. Muy colaborativo. Consiste en revisar constantemente los propios pensamientos, descartar lo falso retirándole la atención y la creencia, y conservar únicamente aquello que construye. Y todo esto con un solo gran objetivo, que es eliminar el miedo desde su raíz, y cruzar ese umbral hacia lo que el texto llama una vida verdadera. Así es. Es, sin duda, un salto monumental en la forma de comprender nuestra mente, nuestro propósito y el tiempo que se nos ha dado. Ciertamente lo es. Y para cerrar este análisis profundo, hay una reflexión muy poderosa que surge naturalmente de todo este entramado filosófico y psicológico. A ver, ¿te escuchamos? Si consideramos que el único propósito del tiempo que se experimenta en este mundo es proveer un espacio seguro para evaluar las fabricaciones de la mente y conservar solo lo que nace de una mentalidad recta, uno podría preguntarse, ¿cómo cambia eso la percepción del fracaso en el día a día? Uy, qué buena pregunta. Quizá valdría la pena contemplar que cada error cotidiano, cada tropiezo emocional, cada proyecto fallido o cada mala decisión no representa una mancha imborrable ni un motivo de condena que habrá de arrastrarse inevitablemente hacia un final catastrófico. No es una sentencia. No lo es. Podría ser simplemente una creación falsa más, un archivo temporal en el sistema.
Y bajo la óptica de este material, si en este mismo instante se decide dejar de invertir creencia y energía en esa creación falsa, ésta perderá su poder sobre el presente. Le quitamos la batería. Exacto. Y estará destinada a disolverse pacíficamente en el olvido, dejando el espacio completamente limpio y disponible para la curación. Estoy segura de que es una perspectiva que, de asimilarse, invita a soltar enormes cargas emocionales. Es una reflexión que cambia las reglas del juego por completo. Es una invitación abierta a mirar las propias trayectorias y, sobre todo, las propias mentes, con muchísima más compasión, paciencia y claridad. Y con esa idea transformadora resonando, concluimos esta exploración detallada. Como siempre, es un verdadero privilegio sumergirse en textos que retan las narrativas establecidas, que empujan a cambiar la perspectiva y que nos recuerdan el inmenso valor de cuestionar aquellas creencias que, por costumbre o por miedo, se daban por sentadas. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Hasta la próxima inversión en las fuentes.